Regresamos en Ciberseguridad 360 con un auténtico panel de lujo con 12 profesionales que están pasando a lo largo de la mañana aquí en el Museo Elder. Esta es la 5ª edición, ya saben, organizados por AEDAL, financiadas por el Cabildo de Gran Canaria, y es turno para hablar de la ciberseguridad en las empresas en este segundo bloque. Hace muy poquito escuchábamos en las noticias ese anuncio de Europa que confesaba que había sufrido un ciberataque. Más de 100.000 clientes habían sido sus datos vulnerados por este ciberataque. ¿Qué puede pasar cuando ocurre todo esto? A las empresas, a los clientes. De todo esto vamos a hablar con nuestros siguientes profesionales en este panel, quien va a moderar Jorge Alonso, director de Consultoría Tecnológica en Brorcio Group. Él va a estar en el panel 3 y en el 4, junto con Luis Ocaña, Sergio Casado y Unai Mata. Él ahora los va a presentar. Y esta es la ponencia La ciberseguridad está en la nube. Un fuerte aplauso. Muchas gracias y nada, muy buenos días. La verdad que es un placer estar un año más aquí en las jornadas de ciberseguridad de AEDAL y bueno, mil gracias por la invitación, ¿no? Bueno, entramos en la segunda parte, en el segundo bloque de esta jornada y vamos a hablar de ciberseguridad en las empresas. Comenzaremos primero con una breve ponencia que nos va a ayudar a ubicarnos, esta ponencia que hemos llamado La ciberseguridad está en la nube, y luego iremos a dos paneles donde vamos a centrarnos en la figura de los fabricantes e integradores y acabaremos en los clientes finales, en las empresas. Y realmente estaremos cerrando el círculo que comenzó en el mundo universitario, en el mundo del conocimiento, y termina en el mundo de los clientes, en el mundo de las empresas. Como les decía, arrancamos con esta ponencia, la ciberseguridad está en la nube, que es toda una declaración de principios, ¿no? Y una declaración de intenciones. Pero vayamos paso a paso. Cuando hablamos de ciberseguridad, existe un paradigma muy básico que todos entendemos, ¿no? ¿Qué tenemos que proteger en nuestras compañías? Básicamente protegemos a los usuarios, a los activos y a los datos. Cuando hablamos de activos, hablamos de infraestructura, hablamos de sistemas, hablamos de comunicaciones. Cuando hablamos de usuarios, hablamos de personas. Y cuando hablamos de datos, hablamos de información. Todo esto, hasta ayer, de manera tradicional, lo metíamos dentro de un perímetro y decíamos que tanto nuestro sistema como nuestros usuarios, como nuestra información, estaba protegida. Y si queríamos acceder a ella desde fuera, o que alguien desde fuera pudiese acceder a algo externo, ya montábamos algún sistema de comunicaciones que nos permitiera, al menos, sentirnos seguros. Y eso es lo que hemos llamado hasta ayer la seguridad perimetral. Claro, esto funciona. Desde luego, esta figura del castillo, ¿no? Este castillo con su perímetro, la hemos utilizado durante años, ¿no? Pero claro, resulta que el mundo cambió, ¿no? ¿Y qué sabemos ahora de nuestros activos? ¿Qué sabemos ahora de nuestros servidores, de nuestros sistemas? Pues sabemos que la tendencia está clara. Nos estamos yendo a nubes públicas. Todo lo que hasta ayer era hardware, eran servidores, empieza a marcharse a nubes como la de Azure, de Microsoft, a la de Amazon Web Services o a la de GCP, e incluso a nubes privadas tipo data center de proximidad, que está haciendo que nuestros sistemas ya no estén dentro de nuestro perímetro. ¿Qué sabemos de nuestros usuarios? De nuestros usuarios que son personas. ¿Dónde están nuestros compañeros a día de hoy? Sabemos que hay una tendencia clara, muy marcada después del mundo del COVID, que tiene mucho que ver con esas ganas de hacer teletrabajo o esas ganas de vivir en un mundo al menos híbrido. Y hoy las oficinas, si no están del todo vacías, sí es verdad que nos encontramos con escenas como esta. Oye, estoy de teletrabajo, o 2 días estoy en la oficina y 3 días estoy en casa, ¿vale? ¿Y qué sabemos de nuestros datos? Nuestros datos, que es toda la información que podemos generar en nuestro CRM, en nuestro ERP. Bueno, pues también sucede que cada vez vamos más a formatos tipo SaaS, ¿no? El software como servicio, que no implica SaaS, que sea cloud, pero generalmente todo lo que es SaaS es cloud y lo vemos mucho en aplicaciones como Office 365 o Google Workspace o Salesforce, donde al final resulta que yo tengo todos mis datos en nubes de terceros. Claro, ¿qué ocurre? Que tanto los activos como los usuarios como los datos, que hasta ayer estaban dentro del perímetro de mi castillo, parece que ya no están, ¿no? Y si hiciéramos un símil con unos globos
y pensáramos que esos globos estaban en el patio de armas del castillo, señores, nuestros globos están volando, ¿vale? Entonces tenemos ahora un castillo igual de seguro, un perímetro igual de seguro, pero un castillo perfectamente vacío, porque nuestros servicios están fuera de nuestro perímetro. Claro, tenemos que empezar a dar respuesta a otras realidades, porque ahora estoy accediendo, a veces desde mi oficina y a veces desde fuera, estoy accediendo a servicios que ya yo no aporto valor en el marco de la ciberseguridad. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? ¿Es posible pensar en una estrategia de ciberseguridad diferente a las que hasta ahora estábamos utilizando? Porque no nos engañemos, el negocio está en la nube. Ya el negocio no está dentro de mi perímetro. Ya las cosas no pasan dentro de mi perímetro. Pues si el negocio está en la nube, lo normal es que la seguridad se vaya a la nube. Y este es el punto en el que nos encontramos. Nos encontramos con empresas que se habían securizado lo que hasta ahora era su negocio dentro de su perímetro, con sus usuarios y con sus aplicaciones, y de repente ven como el de marketing se lleva el CRM, como el de finanzas se lleva el ERP, como me voy llevando servicios arriba, y yo sigo con mi historia, con mi firewall, con mi seguridad tradicional, y soy una empresa perfectamente insegura. Bueno, pues cabe pensar de otra manera. Esa es la invitación que vamos a hacer hoy. Y si por un momento hablamos de ciberseguridad del diseño, ¿para qué hablamos de ciberseguridad del diseño? Y me parece que estos son conceptos que empiezan a ir calando poco a poco. Disponer de un modelo de trabajo que por el hecho de usarlo sea seguro. Esto no es nuevo, esto viene mucho del mundo de la industria. Ustedes piensen la cantidad de accidentes que habían en entornos industriales asociados a la maquinaria. Gracias a Dios ese índice de siniestralidad laboral ha bajado, pero ha bajado no solamente por la formación de las personas que utilizan las máquinas, también ha bajado por el mismo diseño de las máquinas. ¿Cuántos de nuestros procesos que tenemos en la empresa son inseguros por la misma forma de hacerlo? Por cómo mando la información, por cómo controlo mis contraseñas, por cómo gestiono mi negocio. Bueno, pues intentemos aplicar un modelo básico que me permita tener una seguridad del diseño en los procesos, en la estructura mía de sistemas, en todo lo que hago en la compañía, que solamente por el hecho de funcionar yo digo, oye, ¿funciona? Que esto ya es seguro. Y además, apliquémosle un paradigma, cero trust. Y me vale con que le hagamos la traducción más literal. Confianza, cero. Oye, para funcionar vas a tener lo menos que necesitas. Si te valen 2 privilegios, no te voy a dar 5. ¿Vale? Ustedes se acuerdan la figura del portero del colegio que llevaba un manojo de llaves colgando, ¿no? Que representaba el poder. O sea, este señor tiene mucho poder porque tiene muchas llaves, ¿no? Lo que era muy inseguro, tenía más privilegios seguramente de los que necesitaba. Pues esto es igual. Tenemos muchos usuarios que mueven mucho más privilegios de los que necesitan para funcionar, ¿no? A veces de manera errónea por el puesto que ocupan en el organigrama. Bueno, pues con estas dos líneas, seguridad del diseño y cero trust, planteémonos 5 acciones estratégicas que nos pueden ayudar y que valen para la mayoría de las empresas. La primera, convirtamos a nuestros usuarios en la primera línea de defensa. Nuestros usuarios tienen que estar formados, informados y concienciados. Cuando tenemos usuarios concienciados, la película es mucho más fácil de llevar, ¿eh? Mucho más fácil de llevar. Me suelo poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un niño pequeñito y le enseñamos a cruzar la calle y le decimos, estate paradito aquí hasta que se ponga el muñequito en verde, ¿no? Con el tiempo, soltamos la mano y le decimos, cuando se ponga en verde, vamos caminando, ¿no? Y cuando ya son mayores, aspiramos a que salgan solos a la calle y esperen a que el muñequito se ponga en verde. Ustedes se imaginan ir con una persona de 20 años de la mano, ¿no? Diciendo, espérate, cuando se ponga en verde cruzamos. Tenemos un niño caro, ¿no? Pues esto es igual. Cuando nuestros usuarios no están concienciados, tenemos que montarle tal cantidad de herramientas alrededor que encarecemos absurdamente el negocio por una falta de concienciación. Por tanto, pongamos especial interés en nuestros usuarios, nuestros colaboradores. Segunda línea, despleguemos las políticas de seguridad en los puestos de trabajo, ahí donde se encuentren. Me vale que sea en tu casa, en la oficina, en un aeropuerto, en un coworking. Si tú estás trabajando para mí en algún sitio, yo tengo que tener la capacidad de desplegar las políticas de seguridad ahí donde te encuentres. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con la seguridad del endpoint, ¿no? del punto final del puesto de trabajo, cobra mayor sentido en un mundo como el de hoy.
Apostemos por exprimir al máximo los entornos ofimáticos en cloud y las medidas de seguridad que contemplan. Esto no vaya a Office 365 de Google Workspace para hacer aplicaciones. Esto va a que, en torno a esto, si sabemos usarlo bien, hay muchas medidas que nos pueden ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Mucho tiempo y mucho dinero si entendemos estos entornos de ofimática, malentendidos, como la primera puerta por la que podemos entrar, incluso llegado a un extremo como un gestor de identidades. Podría ser perfectamente nuestro primer IDP. 4. La seguridad está en la nube. Y aparecen unas siglas, SASE, que para algunos será la primera vez que lo escuchen, ¿no? ¿Vale? Y hablaremos un poquito después. Pero en nuestra estrategia, lo que está claro es que tenemos que tener claro que el negocio está arriba. Y 5. Con todo esto, tengo que ser capaz de monitorizar lo que está pasando en mi compañía para tomar partido, para tomar acción cuando sea necesario. 5 acciones que, si las hago bien, mis usuarios activos y datos estarán protegidos en un entorno cada vez más hostil. Hablar de ingeniería social, hablar de seguridad del endpoint, hablar de aplicaciones en cloud, de seguridad en cloud y de SOC, empieza a ser un discurso de cierta madurez en las compañías. Y permítanme que hoy ponga cierto acento en la seguridad en la nube y que ponga cierto acento en SASE, ¿no? Esas 4 siglas que alguno de ustedes dirá, es la primera vez que la escucho, ¿vale? Siempre me gusta decir, ¿no?, que en esto de tecnología nos encanta combinar palabras, combinar letras y al final salen palabras nuevas, ¿no?, que no tenemos por qué saber, y cuando no sabemos algo lo normal es preguntarla. ¿Y qué normal es no saber lo que es SASE cuando SASE es un término acuñado por Gartner en 2019? Lo normal es que la mayoría de las personas que están aquí en la vida hayan escuchado lo que significa SASE. Y SASE tiene mucho que ver con la seguridad de lo que sucede en la nube en el Edge, que viene a ser la E final, ¿no? Pero lo bueno es que detrás de esta metodología, de esta estrategia, se esconden otras siglas, muchísimas siglas más, ¿no?, que vienen a ser tendencia de lo que nos va viniendo, ¿vale? ZTNA, IDP, CAP, RBI, dice, bueno, ya empezaste a hablar en chino, ya perdí el hilo, ¿no? Es normal que no sepamos de qué va esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ciberseguridad va a una velocidad mucho mayor de lo que somos capaces de ir asimilando, ¿vale? De hecho, también Gartner plantea que para 2025 ya estará focalizado todo el mundo de SASE, en unos pocos partners. Y termino. Los servicios XDR y SASE, las mejores respuestas ante los ciberataques actuales. Lo bueno de esta noticia no es el titular, sino es dónde aparece la noticia. Esta noticia aparece en La Razón, ahora como cosa de 10 o 15 días, ¿no?, en un periódico generalista que cualquiera de ustedes podría haber leído. Si esta noticia la hubiésemos leído hace 7, 8, 10 años, hubiésemos estado leyendo algo así, ¿no? Los antivirus y los firewall, las principales medidas de seguridad de las empresas. Y pues mira qué bien, en mi empresa tenemos antivirus y tenemos firewall, ¿no? Pero claro, ahora ustedes están pensando, ¿y yo tengo en mi empresa XDR y SASE? Parece que hay algo que se me está descuadrando. Esta es la actualidad de la ciberseguridad. La ciberseguridad hoy pasa por aquí. Y esta noticia da pie para introducir los 2 paneles que vamos a ver a continuación. El primer panel, hemos invitado a fabricantes integradores para que nos cuenten cuáles son las tendencias que van viniendo en el mundo de la ciberseguridad, ¿sí?, qué tenemos ahora y qué nos viene por delante. Y tendremos un segundo panel donde vamos a hablar con empresas. Al final, con los que viven en las trincheras, ¿no? Vamos a tener la ocasión de tener a 3 grandes empresas de Canarias que nos van a contar cuál es su realidad, ¿vale? Yo, si les parece bien, invito a los participantes de este primer panel, por favor, Luis, Sergio, Unai, a ocupar su lugar y a dar paso a hablar un ratito, ¿no?, de tendencias en la ciberseguridad. Creo que más o menos vamos bien de tiempo, si les parece bien. La jugada es 20 minutos, 25 minutos por panel, ¿vale?, para que dé tiempo que también el público participe y, bueno, y a ver hasta dónde conseguimos llegar. Creo que me tengo que cambiar de lugar y de micro.
ahora sí. Bueno, gracias. Pues bueno, pues decía que es un placer poder dar paso a este panel donde vamos a hablar con fabricantes e integradores de ciberseguridad. En esto de la ciberseguridad, aquí jugamos mucho, como hemos visto durante la mañana. Son muchos perfiles, son muchos roles, son muchos profesionales. Y uno de esos profesionales son los fabricantes de seguridad. Hoy representan a estos fabricantes Luis Ocaña, de String, y Sergio Casado, de A10, que vienen en representación, digamos, de todos los fabricantes de ciberseguridad de nuestro sector, ¿no? Y en la parte de los integradores nos acompaña una Imata de Velorcio Group, que también un poco vendrá a contar cuál es esa experiencia por parte de los fabricantes. Bueno, si les parece, arrancamos, Luis. Pues bueno, arrancamos contigo. Déjame que saque aquí la chuleta, ¿vale? Porque son tantas cosas. Bueno, pues Luis Ocaña es Senior Account Manager en String Network y además es medalla de oro de ciberdefensa, ¿no? Luis, me vas a permitir primero que, aprovechando tu experiencia en este sector y tu largo bagaje, ¿no?, pues nos cuentes cómo crees que ha evolucionado el mundo de la ciberseguridad en los últimos años, ¿no? Ahora hablamos mucho de ciberseguridad, pero esto no siempre fue así. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver, yo primero tengo que decir que la medalla, no sé si es de oro, dorada es. Si es de oro, lo mismo la vendo, ¿no? Bueno, ¿cómo ha evolucionado la ciberseguridad? Bueno, yo cuando empecé a trabajar hace más de 30 años en este sector, pues, bueno, había varias cosas. Una era que la exigencia digital no era tan grande. Si se caían los sistemas, pues la gente, vamos a ver, lo entendía y además tenían papel. O sea, si se caía el sistema, tenías papel. Recordar cuando antes iba al médico que te escribía en el ordenador la historia tuya y luego te la imprimía y te la daba. Hoy día eso ya no es así. Lo han comentado antes en los paneles anteriores o en el caso del hospital en Cataluña, ¿no? Y además, pues eso, las personas entendían de que bueno, pues los sistemas podían fallar. ¿Y por qué digo que la gente entendía esto? Porque ¿qué es la seguridad? Pues la seguridad simplemente es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad del dato. Entonces tenemos que trabajar estas tres cosas. Si el dato no está disponible, quiere decir que tenemos un problema de seguridad, porque el dato no está accesible. Si lo ha comentado antes José Ángel, si me van a operar y no tengo la historia clínica, empiezan desde cero, ¿vale? Muchas veces la ciberseguridad se asocia a cosas, bueno, lo que el cine nos muestra. Pero en el fondo, la evolución, lo que ha sido es lo de siempre. El otro día he estado en varios paneles últimamente de tema de ciberseguridad. No recuerdo el dato exacto, pero estaban hablando de que el timo de la estampita en España, el timo de la estampita, los que sean más jóvenes de aquí pues no sabrán ni qué es, pero el timo de la estampita todavía en la policía se reciben no sé cuántas denuncias al año, ¿vale? Hoy día, en el año 2023, ¿vale? Y dijeron otro timo que no me acuerdo cuál era. Esto lo veía yo en las películas de Tony LeBlanc cuando era pequeño en blanco y negro, el timo de la estampita, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo ha evolucionado la ciberseguridad? Bueno, yo creo que la ciberseguridad, lo que ha pasado es que los delincuentes se han dado cuenta de que robar un banco físicamente te pueden meter en un lío, y robarlo desde otro país, principalmente de los que son estados-nación, no nombraremos ninguno para no herir a nadie, pero principalmente todas estas cosas vienen de lo que son estados-nación, ¿vale? Entonces, este tipo de ataques, ahora mismo lo que ocurre es que son más novedosos, ¿vale? Más novedosos en la forma, no en el fondo, porque en el fondo siempre es el mismo, y lo que ocurre es que pensamos que la tecnología no lo va a resolver todo. Hay un par de cosas tecnológicas que pueden cambiar el paradigma, que son la inteligencia artificial y la computación cuántica. Ya veremos lo que pasa cuando estas dos cosas se desarrollen. En primer lugar la primera y en el segundo la computación cuántica. Ya veremos lo que ocurre. Pero los métodos que hay que aplicar siempre son los mismos. Lo estabas comentando tú antes. El principal método es no te fíes. No te fíes, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que las prisas no son buenas para nada. ¿Qué ha ocurrido con los temas de seguridad o cómo eran las cosas antes? Había más recursos, también lo ha comentado antes creo que José Ángel, había más recursos y menos concienciación. Por lo tanto, no había dedicar tanto tiempo. Ahora hay menos recursos y más problemas. Bueno, pues tenemos que, vamos a decir así, trabajar todas estas cosas. Nosotros como fabricante de infraestructura de red, lo que proponemos a nuestros clientes es, primero, aplica, lo que decíamos antes, no te fíes, con un control de acceso a red, aplica estrictamente los privilegios que se necesitan
y todo lo demás monitorízalo para ver desviaciones del comportamiento. El factor que tenemos que conocer es el contexto. ¿Quién accede a quién y en qué contexto? Si voy a acceder al programa de nóminas un sábado por la mañana, pues a lo mejor ese contexto no es el adecuado. Este tipo de cosas son las que hay que vigilar. Porque Luis, estamos ya entrando en fabricante, tú trabajas en String, un fabricante de infraestructura de red de comunicaciones, ¿vale? Porque partimos de la base que todas las comunicaciones deben ser seguras. Es que afectan a la disponibilidad, Correcto. a la confidencialidad y a la O integridad. sea, ¿alguna vez las comunicaciones no fueron seguras? ¿Por qué ahora ponemos especial acento? Pues como decíamos antes, ¿cómo ha evolucionado todo? Es que antes tenías que irte a un libro a estudiar. Hoy día hay herramientas que se llaman de botón gordo, que para gente que no sabe, que están en Internet publicadas y te pueden hacer cualquier faena, cualquier persona. Os animo a que os metáis en Internet, en YouTube, y busquéis cómo atacar una red de Wi-Fi, cómo tal, cómo no sé qué, no sé cuántos, y hay herramientas de botón gordo. Por ejemplo, para temas de Wi-Fi, lo que conocemos como la piña, estas están agotadas en Internet actualmente. O sea, vas a comprarla y no hay. Entonces, imaginaros las cosas que se pueden hacer. Y por un poco ir cerrando un poco el turno antes de dar el paso a Sergio. ¿En qué están las empresas hoy, Luis? ¿A ti qué es lo que te llaman? Oye, Luis, ¿qué me preocupa? ¿Qué le preocupa a las empresas hoy? Hoy tal vez la mayor preocupación que tienen las empresas como tipo de ataque sean los CryptoLockers, los ransomware. ¿Vale? ¿Por qué? Tener en cuenta, no recuerdo las estadísticas, y las estadísticas siempre son, bueno, pero nos pueden dar una idea. Creo que hablando de pymes, me parece que el 70% de las pymes que recibe un ataque de un CryptoLocker acaba cerrando a los 6 meses. Se ha comentado antes, nos van a atacar, sabemos que nos van a atacar. Pues la cosa es cómo voy a reaccionar. Pensad una cosa, a mí me gusta conducir coches. Bien, entonces he tomado un curso que dice, mira, cuando venga un charco de agua, gira a la izquierda al volante, tal, no sé qué, haz todo esto. Y luego cuando viene el charco de agua seguramente me dé un golpe. Todos estos procedimientos hay que probarlos, no se prueban, habitualmente no se prueban. La gente se obnubila con la tecnología, pongo no sé cuántos aparatos y ya está. Bueno, están bien, si no digo que nosotros somos tecnólogos y fabricantes y estamos aquí pues para poner herramientas para ello, pero si yo tengo una máquina a taladrar no me cuelga solo el cuadro, ¿vale? Y además lo puedo poner torcido y además lo puedo poner separado donde no era, ¿vale? ¿Cuál es la clave de esto? Automatizar tareas rutinarias y esos recursos que tenemos escasos, dedicarlos al conocimiento de nuestra casa, de cómo operamos, para tener un contexto. Y en base a eso, pues poder luego saber cómo actuar, establecer procedimientos que me afecten a mí. Las normativas están estupendamente, hay que cumplirlas, pero en mi casa la que conozco la tengo que conocer yo. No puede venir nadie a decirme cómo tengo que funcionar yo en mi casa. Estupendo, Luis. Estas primeras pinceladas, ¿no?, de la visión del fabricante en el mundo de la ciberseguridad, quizás de un aspecto más conocido, que es el de las comunicaciones y la infraestructura, ¿no? Pero también nos acompaña Sergio Casado de la empresa A10, que quizás sea una empresa menos conocida en esto de la ciberseguridad. Es un aspecto de la tecnología muy de nicho. Quizás si preguntáramos al público en general, oye, dime empresas de tecnología que conozcas, probablemente te dijeran una de ciberseguridad y no sería ninguna de las que solemos nosotros trabajar, ¿no? En este sentido, Sergio, A10, ¿no? A10 siempre cuento que es como el amigo discreto, ¿no? El amigo que te acompaña, que nos lleva acompañando muchísimos años, pero que parece que no está, pero sí está, ¿no? Sí, ahí es. A10, una empresa, antes he hablado que el negocio está en la nube, ¿no? Hoy el negocio de A10 mira mucho hacia la nube, ¿no? La estrategia de A10, ¿no? Correcto, sí. A10 es una empresa americana que empezó en el mundo de lo que se conoce como balanceadores de carga o ADC, ¿no? Application Delivery Controller, que es ayudar a las aplicaciones, ¿vale?, de todo índole, correo, web o lo que sea, a estar disponibles, a optimizarlas y a acelerar esa consulta a las aplicaciones. ¿Qué ocurre? Pues de eso ha ido evolucionando. ¿Por qué? Pues por lo que hemos ido comentando a lo largo de esta mañana. La tendencia es a incrementar la seguridad. Hemos incluido temas de seguridad y también disponibilidad en la nube. El mercado ha evolucionado hacia la nube y hemos tenido que hacer nuestras soluciones disponibles para la nube. Que A10 representa pues el paradigma de esa evolución que estábamos comentando, ¿no? de ese perímetro, de ese castillo, ¿no? Que de repente tengo los servicios fuera y preguntamos, oye, y ahora esos servicios que tengo fuera, esos servicios web que tengo fuera, ¿cómo puedo protegerlos, ¿no? Y aparecen tecnologías nuevas y aparecen
nombres nuevos que hasta ayer no entendíamos, ¿no? Sin entrar en exceso en tecnicismos, ¿no? Para que nadie se nos quede fuera, ¿no? Existe tecnología para proteger servicios web, ¿no? Como puede ser un WAF, ¿no? Correcto. Sí, normalmente la gente cuando piensa en protección de aplicaciones o de una red piensa en el firewall, lo hemos comentado antes. Pero claro, un firewall es un elemento muy genérico, puede proteger muchos tipos de tráfico. Cuando lo que se quiere hacer es proteger las aplicaciones web, hay que ir a herramientas más específicas que tienen capacidades adicionales, como puede ser el WAF, ¿no? WAF es el acrónimo de Web Application Firewall y lo que nos va a permitir es proteger a las aplicaciones de una manera mucho más avanzada que lo que podría hacer un firewall generalista. Y dentro de eso, pues también hay que ver pues, la evolución, ¿no? Antes sí que es verdad que había una persona que se ponía ya lo típico, capucha, a ejecutar comandos y demás. Ahora lo que hay es botnets, ¿vale? Grandes redes de ordenadores infectados o no infectados que se dedican exclusivamente a eso, no solo en países, sino que se infectan en las nubes públicas, ¿no? Amazon, Google y demás, que se dedican a hacer ese tipo de ataques. Y no es que estén haciendo ataques concretos, sino lo que hacen es intentar buscar vulnerabilidades. Automatizan, lanzan lo que son programas automatizados para buscar esas vulnerabilidades. Y una vez que se ha detectado la vulnerabilidad, se intenta explotar esa vulnerabilidad. Entonces, necesitamos sistemas de defensa, como puede ser un WAF, para frenar ese tipo de peticiones que se reciben y que están buscando dónde está el error, dónde está esa puerta trasera para intentar robar el dato, lo que comentamos hace un momento, que es lo importante. Por un lado es la disponibilidad y por otro lado es la integridad o el extraer, ¿no? Hemos comentado lo de Europa en la anterior ponencia, pues robar los datos. ¿Y cómo se roban con ese tipo de ataques? Lo bueno que comenta Sergio, y lo estamos dando de manera implícita, es que esas aplicaciones son de terceros, ¿no? Son aplicaciones que teóricamente nacen seguras, pero que sabemos que muchas veces los desarrolladores no trabajan por la seguridad, trabajan por la funcionalidad. Entonces, te ves tú, cliente, protegiendo pues, y desplegando políticas de seguridad de aplicaciones de terceros o incluso de desarrollos propios, ¿no? Digamos que ese es el gran valor, ¿no? Resumiéndolo mucho y aún a riesgo de ser simplista, ¿no? Tanto ese balanceador que nos garantiza, ¿no? la disponibilidad de comunicaciones, como esa protección en WAF, ¿no? ¿Tú dirías que hoy son las grandes demandas de los clientes? En el sector que me toca, sí, junto con el tema de la disponibilidad. Porque al final de poco sirve que yo tenga muy segura mi aplicación y muy disponible, perdón, muy segura mi aplicación, si luego no es accesible. ¿Qué ocurre? Pues se suma otro tipo de ataque famoso que es el de denegación de servicio. Correcto. Donde con muy poquitos recursos, hay casos, ¿no? Sobre todo aquí en España, yo recuerdo durante la pandemia, un estudiante que no quería hacer un examen, contrató por $25 un ataque de denegación de servicio y tumbó no solo la página web del examen, sino la infraestructura de la universidad. Sí. A la que pertenecía. Entonces, son muy económicos, son muy accesibles y necesitamos también herramientas que frenen ese tipo de ataques. Decía antes que tanto Luis como Sergio, ¿no? String, A10, un poco queremos que representen todo ese sector de los fabricantes en seguridad. Pero claro, para cerrar la ecuación nos faltan los integradores, ¿no? Que son al final las empresas que llevan la tecnología al cliente. ¿Qué valor, Luis, Sergio, qué valor le aporta a un integrador? ¿Que le aportamos nosotros al integrador o el integrador a las empresas? ¿Qué valor creen ustedes que tiene el integrador si es trabajar con un buen integrador, ¿no? Dentro vamos a ver. Del ecosistema, ¿no? Estamos comentando un montón de tecnologías, un montón de cosas. ¿Quién puede conocer cómo todo esto tiene que funcionar? Imaginaros que la seguridad es una pared con un montón de engranajes. En el momento de que se enganche uno, aquello flojea. Pues entonces el integrador es el que va a echar el aceite, el que va a conocer cómo esos engranajes tienen que salir. Porque yo seguramente aquí con mi compañero Sergio, pues él va a saber muchísimo más que yo de WAF, este tipo de cosas, ¿vale? Pero seguramente nosotros, fabricantes de infraestructura, sabemos muy positivamente que la mayoría de los errores que existen en las empresas son de problemas de disponibilidad por errores de configuración. Que muchas veces no hace falta que te ataquen, eres tú mismo el que montas el lío. Entonces, ¿esto qué valor tiene el integrador? Pues el integrador tiene que coger y
juntar todas estas piezas. Juntar todas estas piezas para que aquello funcione como un todo. Si no, tendrás un despliegue tecnológico importante, pero... Pues en ese sentido, bueno, tenemos una Inmata de Velorsio Group, el especialista en ciberseguridad y manager del SOC de Velorsio, que un poco también Unai, bueno, y tengo la suerte de poder trabajar con Unai todos los días y disfrutar de su trabajo. Pero hoy Unai nos toca hablar de manera general, ¿no? Sí. Del mundo de los integradores, ¿no? Tú, de tu experiencia profesional en todos estos años dedicado a la seguridad, ¿detectas cierta madurez o crees que vamos adquiriendo, que los clientes van adquiriendo cierta madurez en el discurso de la seguridad? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por asistir. Yo suelo diferenciar lo que es madurez de lo que es concienciación. No concienciación de usuarios, sino la concienciación que tienen las empresas, administraciones públicas, las personas en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Cada vez se nos acercan las empresas o nos acercamos a las empresas y que quieren que les contemos acerca de ciberseguridad. Oye, quiero hablar de seguridad de mis usuarios, quiero hablar del perímetro, me estoy yendo a la nube, estoy preocupado. Te hablan incluso ya de conceptos como el plan director de seguridad. Oye, a mí me aplica un plan director de seguridad, ¿cuál es mi marco normativo? ¿No? Entonces, yo creo que las empresas a día de hoy sí entienden que la ciberseguridad no es algo que podamos pasar de lado, ¿vale? Hay que meterse en la ciberseguridad, hay que meterse ya y hay que estar acompañado a la hora de meterse en la ciberseguridad. Y aquí yo creo que el tejido empresarial español o canario en particular sí está concienciado. La madurez es otro concepto, porque la madurez conlleva un recorrido, ¿vale? Si hablamos con grandes empresas, si hablamos con empresas cuyo marco normativo es un poco más exigente, el sector sanitario, sector de banca, por ejemplo, o servicios esenciales, la madurez les viene por imposición, ¿no? Entonces sí vemos que las grandes empresas están maduras, han hecho un recorrido, están en un momento dado y saben a dónde quieren ir y cuál es el camino que tienen que recorrer. Esto, en cambio, cuando nos vamos a la mediana y principalmente a la pequeña empresa, están empezando el proceso de maduración, ¿vale? Están asentando las bases, entendiendo qué es lo que necesitan, entendiendo que ya no solo se necesita un firewall y una protección del endpoint, que hay más cosas, que hay procedimientos que ejecutar, diseñar un SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información, que son más acciones y ahí es donde yo sí encuentro, sí percibimos que las empresas están empezando a madurar, pero todavía, sobre todo pequeña empresa, esos niveles de madurez no son los deseables, digamos, ¿no? No son los deseables. Digamos que en esto el tamaño sí importa, ¿no? Y vemos como al final, efectivamente, las grandes son las empresas más tractoras, ¿no? Que por necesidad y también, digamos, porque su entorno es más hostil, se ven obligadas a mover ficha, ¿no? Pero sí es verdad que quizás el discurso de los antivirus o los firewalls ya se nos ha quedado muy atrás, ya empezamos a hablar en otro lenguaje. Y pensándolo de una manera, tenemos cada vez más herramientas que nos dan alertas de cosas que nos van pasando, mucha información de cosas que pasan en la compañía y podemos estar un poco desordenados, ¿no? Ahí aparece esa figura, ¿no? La figura del SOC, del Centro de Operaciones de Seguridad. Unai, exactamente qué es un SOC, qué podemos esperar de un SOC y qué valor aporta a una compañía. Pues hilando con la parte de lo que hablábamos de madurez, cuando ya las empresas tienen tecnología, tienen procedimientos, tienen herramientas que les dan información sobre la seguridad de sus empresas, se plantean otras cosas, ¿no? Ya es cuando empezamos a hablar de SASE, empezamos a hablar de ZTNA, empezamos a hablar de SOC, de respuesta ante incidentes, de aplicación de la inteligencia artificial a la ciberseguridad, ¿no? Aquí entra el SOC. El SOC es el Centro de Operaciones de Seguridad, de sus siglas en inglés, y yo creo que como responsable del SOC, la mayor valor que aporta un SOC es la visibilidad. Porque empezamos a aplicar herramientas, cada herramienta te da alertas de seguridad en un formato distinto, las recibes por un medio distinto y si hablamos, no sé, una media de 20, 25 entornos distintos, no solo un firewall o el endpoint, sino que el directorio activo, el CRM, el RP, el DNS, DHCP, todos estos sistemas, ya no son plataformas, a lo mejor sistemas o protocolos, te envían alertas de seguridad y tienes que atenderlas. Es imposible si no tenemos una herramienta, el SOC, seguimos con las siglas, ¿no? El SOC gira alrededor del SIEM, ¿no? Que es esa herramienta que recibe todas esas alertas y eventos de seguridad,
en una herramienta centralizada, las normaliza, es decir, las pone a todas en el mismo formato, y uno de los valores principales es el que nos permite correlar. Nos permite correlar o hilar o relacionar un evento que viene del firewall con un evento de DNS, con un evento de un usuario, con un evento del RP o del CRM. Este es el principal valor, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿vale? Esto no es nuevo, los NOC lo tenían ya hace tiempo de la parte industrial, esto existe en el mercado desde hace tiempo, pero ahora adquiere muchísima relevancia y muchísima importancia. Entonces los SOC giramos alrededor del SIEM como herramienta principal de nuestro día a día. Entonces ya tenemos la capacidad de ver. A partir de ver, de esa correlación de eventos, se nos generan alertas o incidentes, o depende de con quién hables o qué herramienta utilizas, por lo general se te genera un incidente de seguridad. Y aquí estamos en la detección. Detectamos que hay un problema, ese problema hay que catalogarlo. Es decir, esto es una incidencia alta, media, baja, y hay que relacionarlo con si es un problema de perímetros, un problema de usuarios, un problema de disponibilidad, es una denegación de servicio, ¿no? Y esa es la parte de detección, ¿vale? Donde cogemos todos esos eventos y los envolvemos en un incidente que analizamos. Y la tercera pata es, ¿vale? Tenemos un incidente, ahora hay que actuar, ¿no? Hay que actuar contra ese incidente y nos vamos a la parte de respuesta ante incidente, ¿vale? Cogemos ese incidente y aplicamos las medidas que sean necesarias para acotar, aislar y resolver ese incidente de seguridad. Se nos hace cortísimo el tiempo para todas las preguntas que me encantaría hacer, ¿no? Poner especial acento, ¿no? Que toda esa parte de monitorización, la ISO 27001, que es la de la seguridad en su versión 2023, ya en la nueva versión nos marca claramente la necesidad de monitorizar y aparecen controles específicos a esa monitorización. Sí, estamos obligados y estamos regulados. Es decir, tenemos que monitorizar, tenemos que poder demostrar la trazabilidad y tenemos que poder demostrar las acciones que hemos tomado para acotar, aislar o resolver un incidente de seguridad. Entonces, no solo ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, NIS 2 o casi cualquier normativa de seguridad, te habla y pone el foco en la monitorización. Y en esto, por ir cerrando el panel, ¿no? Si hemos hablado de la necesidad y el valor del integrador, desde la parte de los integradores, la alianza con los fabricantes, ¿no? Qué importante es esta cercanía, ¿no? Sí. Los fabricantes hablan de tecnología y son expertos en tecnología. Y ahora nosotros como integradores vemos muchísima tecnología que es importante tener en nuestras organizaciones, sean empresas o administraciones públicas. Pero a la vez tenemos a los clientes con sus necesidades, ¿no? Nosotros en el medio estamos para entender esas necesidades e identificar cuál es la tecnología que mejor aplica en cada caso de uso, ¿vale? No cualquier tecnología aplica en cualquier empresa, ¿vale? Aunque sean del mismo tamaño y del mismo sector, porque su día a día, su idiosincrasia es completamente distinta, ¿no? Y su proceso de madurez es completamente distinto y su capacidad de inversión son completamente distintas. Entonces hay que hilar toda esa tecnología, hay que conocerla, es complejo, son muchos fabricantes con muchas tecnologías, ya les digo, todas importantes y todas buenísimas, pero hay que trasladarla al cliente final y esa es nuestra labor, acompañarles, asesorarles e implementarla. Correcto. Y por cerrar el turno de preguntas, antes de abrirlo al público, Sergio, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de la ciberseguridad desde los ojos de un fabricante? Sergio, Luis, ¿cómo ven el futuro? Pues el mercado lo dirá, pero de momento los apuntes que ha hecho Luis, ¿no? De la inteligencia artificial, ahora todo el mundo cuando saca un nuevo producto o una evolución de su producto habla de machine learning, habla de inteligencia artificial, magia, pero no, ahí detrás hay gente, desarrolladores que están trabajando duro para que eso sea una realidad, ¿no? Que no sea magia, sino que la caja realmente haga lo que se tiene que hacer. Y luego veo también que parecía que solo era cosa del extranjero, pero cada día más clientes van a la nube. Y eso implica unos riesgos de seguridad nuevos que hay que tener en cuenta. Hay que tener productos preparados para proteger el dato allá donde resida. Entonces, pues, la tendencia actual es esa y el mercado nos dirá hacia dónde vamos. Genial. Luis, ¿cómo ve el futuro? Bueno, pues, ¿cómo ve el futuro? Lo estábamos comentando. En la primera parte, la inteligencia artificial, no es que no haya que fiarse, es que la inteligencia artificial está creada por personas y tendrá un sesgo, ¿vale? Por lo tanto, lo que decíamos antes, no me fío de nada
y cuando me dé a la inteligencia artificial algún positivo o algún negativo, pues yo tengo que entender y saber reaccionar a eso. No podemos hacer fe ciega de ello. Y lo que estábamos hablando de la nube, pues yo he comentado antes que es importante la automatización para dedicar a conocer cómo funciona en mi casa. Bueno, pues la nube que nos proporciona desde el punto de vista de la automatización, pues básicamente que hay muchas tareas, trasladamos esa responsabilidad que antes yo tenía en casa, se la traslado a la nube. Entonces hay que buscar evidentemente proveedores de la nube seguros que tengan certificaciones ISO, etcétera, para los diferentes servicios que yo necesite, y ahora ese tiempo que yo dedicaba a hacer esas tareas, tengo que dedicar a conocer para poder responder cuando la inteligencia artificial en breve ya nos diga cualquier cosa, pues poder entender eso, poder entender lo que me está diciendo. Genial, mil gracias. Yo creo que ha quedado una foto clara de la figura del fabricante, la figura del integrador. Y si les parece, tenemos un par de minutos antes de dar paso al siguiente panel, por si alguna persona del público le apetece hacer alguna pregunta. Por aquí, un poco deslumbrado. Hola, otra vez yo aquí, como organizador preguntando. Un poco para Unai, el tema del SOC, o para Jorge también, entiendo que es como una centralización de lo que ya es un sistema de vigilancia como un CIEM, ¿no? Es que todos los sensores que detecta ese CIEM hablen el mismo idioma y una persona puede interpretar, o una inteligencia artificial en este caso, como comentaba Luis, puede interpretar si qué incidente se está produciendo, si es un falso positivo, si es un falso negativo. Exacto, sí. El SOC lo conforman tres patas. Una parte es la tecnología, es la que nos permite traernos alertas, está el CIEM, está el SOAR, hay muchísimas herramientas que componen el ecosistema de herramientas que utilizamos en el SOC. Principalmente el CIEM es el que nos permite tener sensores, traernos alertas, normalizarlas y correlarlas. Pero después hay procedimientos y después hay personas. Esto es importantísimo, ¿vale? Porque todas esas alertas hay que analizarlas. Es cierto, y trabajamos nosotros con inteligencia artificial que nos permiten requisar las alertas, hacer prevención, incluso hacer remediación automática. Eso es algo que puede parecer magia, pero es algo que utilizamos en el día a día en los SOC. Pero cuando hay un incidente de seguridad, hay un procedimiento y hay una persona y la gente entra en pánico. Entonces, es importantísimo entender que un SOC no solo es tecnología, somos personas que hacemos un uso de la tecnología basada en un procedimiento, ¿vale? ¿Alguno más? Por ahí creo que José Ángel, ¿no? Hola, yo quería hacer una pregunta y claro, también igual me centro un poco como una organización nuestra como el hospital, que tenemos un sitio más centrado, pero también lo llevo incluso a las casas, independientemente que evidentemente la nube es una solución. Pero estoy notando también por parte de los fabricantes de dispositivos de hacerlo todo a la nube, es decir, voy a poner dos ejemplos, cámaras de vídeo que ahora ya no funcionan a un sistema centralizado, sino tienes que enviarlo todo a la nube. Impresoras de algún fabricante que les llama Pro, pero que no funciona si no tiene conexión a internet, y yo la quiero usar en local. Al final lo digo porque esto es aumentar la superficie de ataque que estamos teniendo, y a veces esto de que estamos hablando de los usuarios tiene sentido en la nube, pero a veces no se le ve el sentido de que por lo menos no puedas elegir el modo de funcionamiento, sino te obliga a tener todos los dispositivos conectados a internet o a la nube, cuando a lo mejor podías centralizarlo, que fuera algún dispositivo, centralizar la información y esa fuera la que enviara a la nube. Lo digo también a la hora de securizar infraestructura de red a nivel de control del tráfico. Si por un lado puede ser una reducción de costes o alguna política que se sigue, pero también nos aumenta pues los riesgos de seguridad que tenemos en la red, ¿no? ¿Y cómo se está viendo eso, o si va a ser la evolución de cara a futuro? Bueno, a ver, lo que dices es cierto. Hay una tendencia, y yo no soy de modas, ¿vale? Y hay una moda que es cualquier cosa conectarla a la nube. Bueno, pues seguramente cuando hay una moda hay una contramoda. Habrá fabricantes que saquen y digan, no, usted no quiere a la nube por la causa que sea, pues yo tendré mi equipo para que funcione así. Bien, yo tampoco me volvería loco con estas cosas, simplemente hay que hacer una serie de cosas, hay que listarlas, 20, 30, las que sean, y aquí es quién hace cada cosa. Si yo, por ejemplo, tengo que tener un servidor de impresión
¿no? Unas impresoras que has comentado, y tengo que tener un file server, pues ese file server lo tengo que mantener yo si está en mi casa, tengo que securizarlo yo si está en mi casa. Si está en la nube, pues alguien se tendrá que preocupar de securizarlo, y ese alguien es el contrato de servicio que tú tengas con esta empresa, ¿vale? Si eso por alguna causa no te convence, pues habrá que buscar a alguien que haga un servidor de impresión on-premise, que llamamos, en tu casa, ¿no? Está claro que la tendencia es ir todo a la nube, ¿vale? Está claro que ahora, no sé si comprabas antes un aire acondicionado y ese aire acondicionado no se conectaba a ningún lado, solo con el mando a distancia. Ahora te viene ya, pum, para que te conectes, a que te descuides no trae ni mando a distancia. Bueno, pues son modas, son tendencias y seguramente pues haya una contratendencia dentro de no mucho. Pues nos quedamos con estas tendencias del mundo de la seguridad, del mundo de la tecnología, dándole las gracias una vez más a Luis, a Sergio y a Unai, y por favor un aplauso para ellos. Gracias.